Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula ¿Quién es Dios para interrumpirme? Subtítulo: Planificadores con fidelidad filial. Basado en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17, que dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es sencillamente que aprendamos a vivir dependiendo de la provisión constante de Dios y con humildad. Y esto es muy importante para nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para vivir bajo el alero seguro de Dios como humanidad. Somos criaturas finitas que dependen de su Creador para vivir. Pero esto es especialmente cierto después de que nosotros pecamos en contra de Dios. Porque en el principio la naturaleza y el desarrollo humano era ordenado, era armónico y era predecible. Todo estaba perfectamente ordenado y era completamente benigno. Todo estaba bien con Dios, las reglas eran claras: haz esto y tendrás vida eterna cuando termines. Así, en todo su trabajo estaba bajo el alero seguro de Dios. Esa es la naturaleza de la vida humana como Dios la diseñó. La tierra era un lugar seguro para todos y no había nada que temer. Pero después del pecado todo cambió. La tierra ya no era completamente benigna, porque comenzó a mostrarse en la tierra la ira de Dios. Y empezaron catástrofes, empezaron enfermedades y la muerte. Y así la seguridad que antes estaba garantizada por el orden de la creación dejó de estarlo. La muerte se convirtió en una realidad. Pero no por haber traicionado a Dios, el humano dejó de necesitar un alero seguro. Lo sigue necesitando, porque fue diseñado para vivir bajo su alero seguro. Es esta necesidad la que es satisfecha por el Evangelio, por el cual somos salvos por medio de la fe solamente, en Cristo Jesús solamente. Pero los cristianos muchas veces se quedan con esa mentalidad de buscar un alero seguro lejos de Dios, o buscarlo en Dios, pero mal. Y así algunos, sabiendo que Dios tiene sus principios, tiene sus medios y tiene sus fines, hacen muchos planes sin considerar ninguno de ellos. Entonces planifican todo su futuro sin consideración de lo que Dios ha revelado y terminan chocando con la voluntad de Dios para su propio perjuicio. Por otra parte, otros se deciden a no planificar nada bajo el pretexto de dejarle todo a Dios y exaltan la espontaneidad a un nivel indebido. Y así toman decisiones imprudentes sin ninguna previsión y luego sufren las consecuencias de su necedad. Entonces, estos pasajes nos van a ayudar para no caer en estos extremos. En estos pasajes el Señor, por medio de Santiago, nos va a librar de esto enseñándonos tres cosas. Lo primero es que la vida cristiana se caracteriza por una fidelidad filial. En segundo lugar, la fidelidad filial se basa en la voluntad particular de nuestro Padre Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, la voluntad particular de nuestro Padre Dios conlleva la responsabilidad de reconocerlo siempre. Vamos entonces a partir leyendo el versículo 13. Dice así:
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El propósito de Santiago aquí es traer a conciencia algo, concientizarlos de la maldad que hay en algo que a simple vista no se muestra como impío, que es hacer planes razonables y comunes sobre la vida y el trabajo sin una referencia explícita a Dios, sin una mención de Dios, sin tener a Dios en consideración. Y él hace un llamado de atención respecto del tema, porque no es algo que es directamente en contra de Dios de manera explícita. Y él dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos ahora, los que decís. Esto es una advertencia importante, es una exclamación. Presta atención a esto de manera especial, ustedes lo que dicen lo siguiente. Y estas cosas las podemos dividir en 4. Lo primero es, hoy y mañana iremos a tal ciudad, que es otra forma de decir, en estos días, hoy y mañana, partiremos a tal ciudad. Y en esto se está presuponiendo que hay un viaje asegurado, hay un transporte asegurado, hay un traslado asegurado, que se da por sentado a otra ciudad. Lo segundo es, y estaremos allá un año. Como diciendo, y está decidido y garantizado que estemos un año allí antes de volver. Eso es lo que nosotros decretamos que va a ocurrir. Vamos a estar un año. Y dice, y traficaremos. Y nuevamente vemos esta noción de garantía. Está decidido y garantizado que tendremos ventas y se va a mover la mercancía que nosotros vamos a tener. Y por último, y ganaremos. Está decidido y garantizado que vamos a tener una ganancia por las ventas que nosotros hagamos. Pero ¿qué hay de Dios? No está presente en su forma de hacer planes. Y esto nos va a llevar inmediatamente al primer punto. La vida cristiana se caracteriza por una fidelidad filial. Ahora, ¿qué es una fidelidad filial? Bueno, la palabra filial hace referencia a relativo a lo que hace un hijo, ¿ya? Es una fidelidad de hijo hacia un padre. Y fidelidad filial, entonces, puede ser definida como la actitud del hijo que reconoce la autoridad del padre sobre su vida, se somete a su voluntad particular para el futuro, a lo que él quiere para nuestras vidas, en otras palabras, y en tercero, obedece no por obligación legalista a él, ni por temor a un castigo, sino por amor, reverencia y confianza. Entonces, en primer lugar, reconoce la autoridad del Padre sobre su vida. Nosotros podemos decir que reconocemos a Dios, como Padre, y que Él es soberano sobre todo, pero esto no puede ser de palabra, queridos hermanos, sino que es un reconocimiento que conlleva acciones concretas. Si verdaderamente nosotros reconocemos la autoridad del Padre sobre nuestras vidas, estas cosas se van a dar en nuestras vidas. En primer lugar, queremos seguir su voluntad, que tiene autoridad, y por tanto aprendemos diligentemente su voluntad revelada en la palabra de Dios. En otras palabras, el que reconoce la autoridad lleva una vida de estudio, lleva una vida de lectura, lleva una vida de atención a la palabra de Dios predicada. Una vida que busca también retener esa palabra. Y esto lleva a la segunda actividad, que es recordar constantemente la voluntad que se va aprendiendo de Dios. No basta con simplemente haberla aprendido, la doctrina, la enseñanza, sino que hay un retener y mantener en conciencia esa enseñanza. Y en tercer lugar, hay otra actividad que podemos mencionar, que es aplicar valerosamente la voluntad de Dios que se está reteniendo y que se recuerda en la mente. ¿Y por qué decimos valerosamente? Porque
hay oposición a esta voluntad, pero si nosotros tenemos a Dios como autoridad máxima, eso nos da valor para basarnos en esa autoridad, para hacer las cosas en contra de todo aquello asunto que se eleva como si fuera o como si tuviera la voluntad autoritativa de Dios. En otras palabras, es una vida de diligencia, de constancia y valentía. Diligencia en la palabra, constancia en su enseñanza y valentía en su aplicación. Entonces, fidelidad filial involucra reconocer la voluntad autoritativa del Padre. Reconocer que Dios tiene autoridad. En segundo lugar, la fidelidad filial implica someterse a su voluntad particular para el futuro. Eso es lo que hace uno como un hijo. Someterse a la voluntad del Padre, que sabe más. El sometimiento involucra dejar una visión egoísta de la vida. Es dejar de centrarme en mi placer personal y abrazar una vida de ser un sacrificio vivo para Dios. Una vida dedicada a Dios y no a mis propios deseos egoístas. Y esto también puede involucra tres cosas concretas. Por una parte, hay una cierta mentalidad y una cierta mentalización que hace el cristiano constantemente, en donde cambiamos lo que esperamos de esta vida, lo que esperamos de nuestro futuro. Pasamos de mi plan debe cumplirse para mi vida, a mi vida existe para que se cumpla el plan de Dios, su plan. Sé que involucra sufrimiento, pero todo sea por la gloria de Dios y su reino. Hay una mentalización que está involucrada en someterse a la voluntad de Dios. También hay una examinación que tiene que ver con confrontar mis deseos y planes con la palabra. Pasamos de ¿qué quiero hacer? A ¿es esto bueno y agradable ante los ojos de mi Padre Dios? Estamos preocupados por lo que a Él le agrada antes de lo que a nosotros nos agrada. Y tratamos de alinear nuestros afectos con los afectos de Dios. Y por último, el sometimiento involucra disponerse. Disponerse es caminar en obediencia presente y concreta delante de Dios. Pasamos de algún día lo haré, algún día voy a hacer estas cosas que pide Dios, a hoy haré lo que sé que Dios me llama a hacer. Entonces, el sometimiento involucra mentalizarse, examinarse y disponerse. Y por último, la fidelidad filial involucra obediencia. No por obligación legalista, por miedo al castigo, sino que por amor y reverencia y confianza. Querido hermano, no es una carga difícil para el Hijo de Dios, porque el corazón regenerado sabe que detrás de cada mandato hay un amor de Padre. Hay un amor de un Padre que se preocupa por sus hijos. Y que incluso cuando la voluntad de Dios implica sufrimiento, ese sufrimiento nunca es vano y nunca es exagerado. Dios promete bien por medio del sufrimiento. Eso es lo que tenemos en la mente de los cristianos. Él no desperdicia el dolor, lo usa para formarnos, purificarnos y hacernos partícipes de su santidad. Eso es lo que veíamos en los primeros versículos de Santiago. Cada dificultad es una herramienta en las manos de un Padre sabio que está obrando para nuestro bien eterno. No es algo arbitrario, no es algo que tenemos por gusto, como se dice. Entonces, eso es un consuelo que tenemos. Lo otro es que Dios promete consuelo en medio del sufrimiento. No caminamos solos, querido hermano. Cristo, el Hijo obediente por excelencia, camina con nosotros, nos sostiene con su espíritu, nos consuela con su palabra y nos da hermanos para animarnos. Su presencia nos basta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol. Y
también Dios promete el fin del sufrimiento. Un día todo sufrimiento va a acabar y esa es una promesa garantizada por Dios. El hijo que persevera en obediencia filial tiene una esperanza cierta de una herencia incorruptible, de una gloria futura que no se puede comparar con nada de las cosas que se viven hoy. Obedecer hoy es sembrar para la eternidad y eso también entonces sostiene nuestras almas en medio de estas cosas. La pregunta que tenemos que hacernos es esta entonces. ¿Qué factores consideramos cuando hacemos planes? ¿Está Dios en este proceso o no? La fidelidad filial, te llama a considerar su palabra en primer lugar, porque de ahí fluye su autoridad. Como decimos los reformados, sola escritura. Y esta es una pregunta que tienes que hacerte al momento de hacer planes. ¿Hay algún aspecto de tu plan que requiera guía bíblica? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, estudia, hermano, y recuerda que para que sepas aplicar esa enseñanza necesitas retenerla, necesitas conocerla y retenerla. Y entonces, reteniéndola, ahora con valor hay que aplicarla. Entonces, hablemos un poco de ejemplos. Supongamos que estás en un contexto de cambiar el trabajo o hacer un emprendimiento. La pregunta es, ¿qué preguntas deberías hacerte? Y el punto es, no basta con que el salario sea mejor o que parezca una buena oportunidad. Tenemos que preguntarnos, ¿este nuevo trabajo va a afectar mi capacidad de congregarme? ¿Mi capacidad de servir al Señor? ¿Me exige compromisos que podrían llevarme a la mentira, la codicia o la deshonestidad? ¿Está alineado con una vida piadosa, una vida sobria delante de Dios? Y ahí nos ayudan pasajes en Proverbios, en 1 Timoteo 6, Mateo 6. Todas esas cosas nos van, todas estas enseñanzas nos van ayudando a tener sabiduría para enfrentar estas decisiones y hacer planes coherentes con la enseñanza de la palabra. Otro contexto, decisiones familiares difíciles. Estás enfrentando una situación tensa en tu matrimonio con tus hijos. Puede ser de repente más fácil evitar una conversación difícil, justificar la dureza o ceder ante la impaciencia que hay en estas situaciones, pero la fidelidad filial ante Dios, filial, te llama a recordar la voluntad de Dios revelada para tu rol como esposo, como esposa, como padre, como madre. Y la pregunta es, ¿estoy amando como Cristo amó? ¿Estoy corrigiendo con mansedumbre, y disciplina santa? ¿Estoy orando por ellos más de lo que me quejo? Y ahí nuevamente la palabra nos ayuda. Efesios 5, Colosenses 3, Proverbios 22 contienen enseñanzas hermosas para esto. Otro ejemplo, ofensas no resueltas o relaciones rotas. Estás conviviendo con alguien o a quien no has perdonado o con quien guardas distancia por algún orgullo o algún temor quizás. Tu plan puede ser ignorar el asunto, esperar que el tiempo lo borre o mantener la distancia, pero la voluntad de Dios es clara. Mateo 18 dice, si hay falta, algún pecado, ve y habla con él. Si hay arrepentimiento, perdona. Efesios 4. Si está en ti, busca la paz. Romanos 12. La fidelidad filial, entonces, llama a hacer estas preguntas, a buscar la guía bíblica en todas estas cosas. En segundo lugar, la fidelidad filial te llama a un sometimiento de corazón en medio de todo esto. ¿Hay algo en tu vida que no estés dispuesto a entregar a Dios? Tienes que hacerte esa pregunta. Quizás al mirar tu vida dices, si en su providencia Dios me quita a mi esposo, me quita a mis hijos, alguna propiedad, una facultad de mi cuerpo, etc., yo no podría someterme a eso. Así que vivo mi vida, pero esperando lo mejor solamente de Dios. Y quizás empatizas un poco con la esposa de Job. Cuando Job perdió todo, su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa estaba devastada y le dice estas palabras como diciendo, tú le has sido fiel a Dios, pero tu integridad no te ha servido de nada. Maldice a Dios para que te mate en su juicio y así terminas con tu agonía. Quizás hay una parte en tu corazón que aún dice, si Dios me quita lo bueno en esta vida, no pienso adorarlo.
Pero ahí es donde debes recordar la exhortación de Job. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice la palabra. Esto es un corazón sometido al Señor, querido hermano, dispuesto a entregarle todas las relaciones de nuestras vidas a Dios. Otra pregunta que tienes que hacerte es esta. ¿Tienes algunos deseos de tu antigua vida aún? Quizás llegaste a la fe, pero te quedaste con algunas cosas que aún estás buscando como cristiano. Examínate, querido hermano. Quizás hay un deseo de riquezas y dices, siempre quise tener cierto nivel de vida, tal auto, tal casa, tal marca de ropa. Y quizás hay un disfraz espiritual para todo esto. Si tuviera más recursos, podría ofrendar más, ayudar a más personas, apoyar más al ministerio. Pero ¿dónde está el peligro ahí? El corazón puede usar a Dios como un medio para lograr lo que antes quería, solo que ahora con un lenguaje de reino, pero sigue siendo idolatría al dinero, como dice Mateo 6. También podría haber un deseo de fama o reconocimiento. Alguien dice, siempre quise ser alguien grande, ser escuchado, admirado, conocido, y esto también puede disfrazarse. Quiero tener influencia para la gloria de Dios, alguien puede decir, que me sigan en redes para impactar vidas, que me escuchen porque tengo algo valioso que decir. Y hay un peligro ahí. El ego disfrazado de ministerio es una tentación común y peligrosa. La cruz de Cristo nos llama a humildad y una actitud en contra a la autopromoción. Cabe destacar que esta promoción, hermanos, incluye a los cristianos, pero también a las iglesias. No nos promocionamos como individuos, pero tampoco como el colectivo que somos, sino que solo a Cristo y su reino. Si alcanzamos fama como individuo o como iglesia, que sea porque somos los más menguantes, los que menguan más para que resalte y brille más nuestro Señor. En este sentido, el cristiano y la iglesia son como el vidrio de una ventana. El mejor vidrio es el que no se ve ni distorsiona lo que está al otro lado. Si somos reconocidos como cristianos o como iglesia, que no sea entonces por la visibilidad de nuestras personas, sino que por nuestro reflejo de Cristo, nuestro reflejo de su reino, de cómo nosotros somos de cierta manera esa ventana hacia el reino que está limpia y es transparente. Por esa misma razón tenemos una filosofía nosotros para todo lo que es distribución de tratados, para todo lo que es redes sociales. La iglesia siempre está detrás de la palabra. Si nos encuentran, que sea por la palabra que predicamos y no por nuestra marca. Similarmente debemos ser como individuos, ¿sí? Como personas individuales. Delante de nosotros debería estar nuestro testimonio de Cristo. Y si nos reconocen a nosotros, y si nos hacemos famosos o reconocidos, sea entonces por nuestro testimonio, no por aquellas cosas que son más superficiales. Deseo de fama o reconocimiento puede haber entonces, pero tenemos que evitarlo. Y por último, puede que haya un, hermano, deseo de placeres personales. Y dices, siempre quise viajar por el mundo, vivir experiencias únicas, probar cosas nuevas. Y esto también se puede disfrazar espiritualmente. Quiero conocer culturas para evangelizar mejor, quiero experimentar la creación de Dios, quiero entender el mundo para ministrarlo, puedes decir. Y eso también tiene un peligro. El deseo de satisfacer los sentidos puede permanecer intacto, aunque maquillado del lenguaje misionero. Pero la cruz nos llama ¿a qué? A renunciar a los deleites del mundo por la causa de Cristo. Había un estudio hace poco que decía que la gran mayoría de los proyectos con intención misionera resultaba en una suerte de viaje turístico que se enfocaba en obras sociales y en donde finalmente no se predicaba el Evangelio. Esto es una realidad en muchas partes y tenemos que examinarnos, hermanos, para no caer en estas cosas. ¿Será posible entonces que preserves este deseo sin ninguna referencia a Dios, su voluntad y sus planes? ¿Será que aún quieres estas cosas para ti?
¿Será que tienes un compartimento aislado en tu corazón en el que guardas estos deseos? Cosas que quieres para complacerte a ti mismo antes de morir, sin referencia a la evangelización del perdido, a la edificación de los santos y a la adoración de Dios, que es lo que Él quiere para este mundo y para nuestras vidas. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos entonces, si hay deseos de la antigua vida. Y una pregunta más entonces, ¿qué te detiene ahora para hacer o para tener esta fidelidad filial? Quizás piensas, en el futuro será que yo sea más obediente a Dios cuando sea mejor cristiano. En el futuro me tomaré más en serio esto. Ahora estoy recién comenzando, no me puedo exigir en sobremanera, aunque yo sé lo que Dios me pide. Estoy recién comenzando. Pero hermano, ¿quién está poniendo ese límite? ¿Tú o Dios? Tú, hermano. Porque Dios te llama a amarlo con todo tu corazón, cuerpo, alma, mente. No con la mitad ni con una porción, sino que con todo. Si sabes que debes tomarte estas cosas en serio, el llamado te debe llevar a tomarte medidas concretas. Y hoy, no mañana, hoy. Por último, la fidelidad cristiana, la fidelidad de un hijo a su padre, fidelidad filial, te llama a obedecer con valentía en medio de dificultades. Quizás piensas en todo esto y estás abrumado y dices, no voy a poder con todo esto que estás diciendo. El solo imaginarme vivir estas cosas es demasiado para mí, las pruebas que se presentan. Y primero es cierto que no tenemos las fuerzas para enfrentar todo lo que Dios podría poner en nuestro camino. Es cierto. Si consideramos toda la gama de cosas que podría Dios en su soberanía poner delante nuestro, no tenemos ahora las fuerzas para todo eso. Pero recuerda, hermano, que Dios es un Padre amoroso que sabe lo que necesitas perfectamente. Sabe lo que puedes hacer ahora y los recursos que tienes mejor de lo que tú lo sabes. Debes recordar que Dios no nos pone pruebas más difíciles de las que puedes soportar. Así que en lo concreto no es algo difícil abandonar estas cosas. Es un miedo infundado. La promesa de Dios es que Él nos va a fortalecer en medio de la prueba. Y Él nos dice, no temáis constantemente, no tengan miedo. Y nos dice, no desmayen. Ese es su consuelo. Y Él nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No estéis ansiosos, nos dice. Presenten sus peticiones delante de Él y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Querido hermano, a veces estamos tan cerrados a nuestro entendimiento humano y se nos olvida esto. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que nosotros podamos tener, que está basada en lo que Dios sabe. Y Él imparte esta paz a nosotros por medio de la fe. No es una paz irracional, por cierto. La palabra nos dice que es una paz sobre todo entendimiento, en el sentido de que es una locura y es algo irracional de creer, sino que va más allá de nuestras expectativas, de lo que nosotros humanamente podemos ver en este momento. Además, te recuerdo, hermano, que si estás en búsqueda de la felicidad verdadera es un fruto del Espíritu que viene precisamente ¿de dónde? De la vida que Dios provee, no de los deseos que traemos del mundo. Gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, todas estas cosas son el resultado no de cumplir estos viejos deseos, sino de seguir a Dios y perseverar en las pruebas y estar bajo esa mano paterna de Dios. Además, el hecho de que tengas que estar dispuesto a perder tus sueños antiguos no es una indicación definitiva de que Dios no te permita vivir una versión sana de estos sueños, orientada a la gloria de Dios, usando esos talentos que Dios te ha dado para Él. Pero eso también tienes que someterlo a Él. Esto nos lleva al versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
El propósito de esta enseñanza, de este pasaje, es exhortarlos a hacer sus planes de otra manera. No como lo estaban haciendo ahora, sino confiando en lo que Dios ha revelado, en vez de sus deseos antojadizos, y triunfalistas, en donde ven que el futuro es para ellos y resulta sí o sí en victoria, independientemente de lo que hagan. Y el medio para hacerlo es una observación, una descripción y una regla. La observación es cuando no sabéis lo que será mañana. Ellos hacen todos esos planes, pero no saben qué va a pasar en el futuro. Para hacer planes de esa manera tan detallada y a largo plazo, sabiamente, en otras palabras, esto es lo que dice Santiago, tendrías que tener alguna garantía de lo que va a pasar en un año más. Pero ni siquiera tienes garantía del mañana. ¿Cómo va a ser prudente que hagas planes así sin considerar al que sabe el futuro y puede darte alguna garantía? Esa es la observación. Luego la descripción. Porque, ¿qué es tu vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los tiempos de vida, como la neblina, no son algo firme, son algo volátil. Son cosas que no se pueden garantizar humanamente. Como la neblina que por un momento aparece y luego se condensa y vuelve a la tierra. El punto es este. Como es como un vapor, no debes invertir los recursos de tu vida como si fuera una cosa más firme. No puedes afirmarte en una neblina. Tienes que hacerlo de esta otra manera. Y acá viene la regla. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, cuando Santiago dice si el Señor quiere, no es un mero decir, no es un dicho, tampoco es un rezo que uno hace, sino que es una actitud hacia la vida de humildad y de no dar la vida por sentado. Es una forma de pensar que no se afirma en un futuro incierto, sino que en el Dios que es cierto en Cristo. Si es su voluntad, entonces, en primer lugar, viviremos para hacer lo que queremos y luego que hagamos lo que queríamos hacer. Si es su voluntad solamente, vamos a poder hacer esto. Esta es una forma de pensar que considera lo que Dios quiere y que conoce a su Dios, sus principios, sus medios y sus fines. Así, Él siempre toma sus decisiones considerando tres aspectos. En primer lugar, su propio corazón, para que esté libre de orgullo. La palabra, para que esté informado de los principios, los medios y los fines ordenados por Dios. Y la providencia, para que esté atento a las puertas que abre o cierra Dios. Así es la forma de pensar que se está inculcando aquí. Cuando dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Solo si se hace esto se puede decir que hay una sinceridad cuando se dice si el Señor quiere. De otra manera se convierte en palabras vacías. Si Dios quiere es una forma de decir esto. Si mi finitud como criatura no me cegó respecto de lo santo de este plan. Si mi falta de santidad no me cegó respecto de lo santo de este plan. Si la providencia de Dios me permite este plan, entonces voy a hacer este plan. De eso se trata. La voluntad de Dios. Algunos solo se quedan con lo último, pero recordemos que Santiago está criticando a los que piensan de una manera en que no consideran la santidad del plan, lo conforme con la voluntad de Dios. Entonces no es meramente un asunto de si Dios abre las puertas. Más adelante dice que esto es pecaminoso en virtud de un conocimiento que no se está aplicando. El que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuál es ese conocimiento? La voluntad de Dios, por supuesto. Lo que Dios ha revelado, lo que Él quiere. Y esto nos lleva al segundo punto. La fidelidad filial se basa en la voluntad particular de nuestro Padre Dios para nuestra vida. Esa fidelidad que nosotros debemos tener como hijos, entonces, debe considerar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Queridos hermanos, Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es impecable, nosotros tenemos pecado. Esto significa que tenemos dos cosas que garantizan que tengamos puntos ciegos, sesgos, en nuestra forma de ver la realidad. Una es anormal y la otra es normal.
El pecado es anormal y produce puntos ciegos cuando nos lleva a despreciar la verdad de Dios y comenzamos a ver las cosas no como Dios reveló que son, sino que como el mundo las ve. Y esto produce un punto ciego en el sentido de que es como caminar como con un ojo tapado, que nosotros nos estamos tapando. No estamos viendo todo el panorama porque voluntariamente, por nuestro pecado, estamos no considerando algo que deberíamos estar considerando. Eso es anormal. La finitud, eso sí, el hecho de que somos finitos y no sabemos todo, es normal. Fuimos creados finitos para ser finitos. Pero como estamos en un mundo caído donde hay pecado y la naturaleza expresa la ira de Dios, esta finitud nos resulta peligrosa. Y esto produce un punto ciego en el sentido de que vemos lo que hay delante, pero no vemos más allá de nuestra visión periférica. Pero la solución para esto no es pretender trascender nuestra finitud, ser más que humanos finitos como muchos pretenden hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, algunos que afirman una cosa que se llama el uniformismo práctico, donde dicen, todo seguirá igual. Mientras me cuide y haga las cosas bien, todo irá bien, no van a haber cambios. Entonces, confíen en la estabilidad del presente como si el mañana estuviera garantizado. Otros dicen, estoy declarando mi futuro. Si yo declaro mi futuro, lo manifiesto y el universo me lo va a conceder. Esto se llama la espiritualidad de la manifestación. Pretenden crear su realidad con pensamientos positivos sin depender de Dios. Otros acuden a la adivinación. Entonces dicen, estoy consultando el horóscopo o el tarot para saber qué es lo que viene. Quieren conocer el futuro sin rendirse al Señor que gobierna este futuro. Se trata entonces no de estas cosas. Se trata de dejarnos influenciar por la palabra y por la obra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto en concreto? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la guía particular de Dios, de qué es lo que quiere Dios para tu vida de manera individual, nos referimos primariamente a decisiones donde vemos que una mala decisión podría romper la armonía que deberíamos tener entre el trabajo, la familia, un matrimonio y la adoración de Dios. Son este tipo de decisiones en donde nosotros necesitamos esta guía especial de Dios. Decisiones de las que depende la armonía entre el trabajo, la familia y la adoración de Dios. Por ejemplo, aceptar un ascenso que exige viajar constantemente. Podría significar menos tiempo con la familia y menos participación en la iglesia. Entonces, una pregunta que uno debe hacerse es, ¿estoy sacrificando la adoración o el matrimonio por el trabajo? Necesitamos la guía de Dios especial para eso. Otro ejemplo es tomar un segundo empleo que cae en el horario del culto dominical. Eso afectaría quizás mi adoración congregacional y mi vida espiritual. La pregunta en este caso sería, ¿estoy priorizando el sustento material por encima del Señor? Otro ejemplo es cambiarse de ciudad sin considerar si hay una iglesia bíblica allá. Y esto es un riesgo espiritual para la familia. Y esa es la pregunta, y esto nos lleva a la pregunta de, ¿estoy buscando prosperidad a costa del cuidado de mi alma? Hay decisiones que requieren la guía de Dios de manera específica. Ahí tienen algunos ejemplos. Pero hay otras dentro del trabajo, el matrimonio y la adoración de Dios que no requieren una guía tan específica porque no amenazan la armonía entre las tres. Por lo menos no en nuestras conciencias. Elegir entre dos trabajos con horarios compatibles con la vida familiar y congregacional. Eso no es un problema. Ambos permiten seguir adorando y cuidando el hogar. Así que aquí puedo aplicar sabiduría, consejo y libertad. Decidir qué día tener un momento devocional familiar. No afecta negativamente las demás áreas tampoco eso. No se necesita una señal del cielo, sino que constancia y buena disposición para eso. O escoger un destino para ir a vacacionar, a descansar como familia, para pasear, que no interfiere con el culto al Señor, ni tampoco con la unidad familiar. Se puede disfrutar eso sin dejar de honrar a Dios. Entonces esas cosas se pueden decidir en libertad y con gratitud. No hay problema con eso. Y acá, hermanos, les propongo 3 preguntas que pueden hacerse para determinar si necesitan una guía especial de Dios. La primera es, ¿esta decisión podría alterar de forma significativa mi adoración, mi matrimonio, mi trabajo?
¿Afectará mi congregación, devoción o servicio al Señor? ¿Interferirá en el tiempo, calidad o compromiso con mi esposa, mi esposo o mi familia? ¿Cambiará la forma en que administro mis responsabilidades diarias? Eso es un área de preguntas. La otra es, ¿implica un cambio de dirección que no se puede deshacer fácilmente? Por ejemplo, mudanza, matrimonio, separación, cambios radicales de estilo de vida. Este tipo de decisiones tienen consecuencias duraderas. Necesitan la guía de Dios, por tanto. Esta decisión me confronta con tentaciones, motivaciones dudosas o áreas donde he sido débil antes. ¿Estoy usando argumentos piadosos para justificar algo que en realidad nace de la carne? ¿Hay presiones, miedos o deseos que podrían estar distorsionando mi juicio? Si la respuesta es sí, hermano, a alguna de estas preguntas, entonces requieres una guía especial de Dios. Y esta guía especial puede describirse en 3 pasos, basados en esta necesidad que tenemos de lidiar con los puntos ciegos que tenemos: finitud y pecado. Estos 3 pasos suponen, eso sí, y eso es importante, que hay una búsqueda sincera y una búsqueda con una fe que no tiene dudas, que es hecha por una persona que no tiene doble ánimo, como dice Santiago, que podemos pedir a Dios, pero el que no pide con fe, el que pide con doble ánimo, el que pide por si acaso nomás, y el que no está dependiendo de la sabiduría de Dios, en realidad no va a recibir esta guía. Así que no espere una guía del Señor si no hay una sinceridad aquí. El primer paso entonces es lidiar con el punto ciego del pecado. Y para esto lo que tenemos en la Escritura son los principios bíblicos que rigen lo que tenemos que decidir. Nuestro pecado puede distorsionar nuestras motivaciones, nuestros deseos, y por eso lo primero que necesitamos es ver con claridad qué dice Dios sobre el tema. Esto significa estudiar su palabra, buscar principios claros o analogías bíblicas que nos ayuden a filtrar el corazón. Preguntamos, ¿este deseo es conforme a la voluntad de Dios revelada o estamos guiados por el orgullo, el temor o la codicia? Lámpara es a mis pies, tu palabra, dice el Salmo. Ese es el primer paso entonces, buscar la enseñanza de la palabra. El segundo paso es para lidiar con la finitud ahora. Conocer la sabiduría de otros cristianos que ya han recorrido el mismo camino antes, o un camino similar. Aún teniendo un buen deseo, querido hermano, o una doctrina, no vemos todo. Somos finitos, no hemos considerado todas las cosas. Dios ha provisto por eso a su pueblo con otros creyentes que han pasado por caminos similares y pueden ayudarnos a ver más allá de nuestra visión limitada. Escuchar, aprender y recibir consejos sabios es parte de caminar entonces en esta humildad que tenemos de hijos hacia nuestro Padre Dios. Y el proverbio dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces lidiamos con el pecado conociendo la teoría bíblica respecto de nuestro plan, de nuestra decisión. Lidiamos con la finitud pidiendo consejo de personas que ya han considerado este tema antes, ya han recorrido el camino para poder aplicar ahora estos principios bíblicos. Y en tercero, habiendo lidiado con estos 2 puntos ciegos, entonces pasamos a conocer la confirmación de Dios tanto en el interior como en el exterior. Entonces, con esto nos referimos a que Dios es soberano, Dios abre puertas, cierra puertas. Al principio vemos un montón de opciones, pero luego Dios cierra puertas y ya no tenemos tantas opciones, y así Dios nos va guiando hacia la decisión final. Y también, por último, de parte del Espíritu, hay una paz interna que viene con la decisión que Dios quiere. No podemos pretender tomar una decisión espiritual si nosotros tenemos un problema de conciencia, una noción de que estamos haciendo algo malo tomando esa decisión. Entonces hay una paz interna que viene. Y Colosenses al respecto dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces hay una paz que gobierna y que debe gobernar en nuestros corazones. Si hacemos esto, querido hermano, entonces así podemos decir, si Dios quiere, y lo vamos a hacer de manera sincera. Yo dije, si Dios quiere, y Dios quiso. ¿Y cómo sé que Dios quiso? Porque su palabra me guió, su pueblo me aconsejó, y su soberanía y paz confirmó el camino. Y ahora vamos a la última parte con la cual vamos a ir terminando. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El propósito de Santiago aquí
es simplemente concientizar de la gravedad de esto que están haciendo, que no es directamente o explícitamente anti Dios, pero lo es. Y el medio es una descripción de su comportamiento, un principio y una advertencia. La descripción es: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Hacer esto, lo que ustedes hacen de hacer planes sin considerar a Dios, es una forma de jactarse sobre la base de la soberbia. ¿Cuál es esa soberbia? La de establecerse uno mismo como el que sabe qué va a pasar en el futuro con seguridad. Y luego viene el principio entonces. Toda jactancia semejante es mala. Esto aplica para toda clase de jactancia en donde uno se exalta a sí mismo en base a lo que no sabe o lo que no ha hecho. Y esto no tiene raíz en la fe, eso es lo que está diciendo Santiago. Esto no es normal, no corresponde al cristianismo, no es neutral, es dañino para la iglesia, es dañino para el cristiano. Y la advertencia es: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta advertencia está para reforzar la idea de que es un pecado. Es necesario que lo diga para dar a entender por qué no aparenta inmediatamente ser pecaminoso. Porque es un pecado de omisión, no de comisión. Pero aunque es de omisión, es grave. No es que la maldad esté en, nuevamente, deliberadamente y directamente hacer lo contrario a lo que Dios pide, sino que está en no hacer lo que Dios demanda. En este caso no es es no considerar su voluntad en la formación de los planes de uno. Y esto nos lleva al último punto: la voluntad particular de nuestro Padre Dios conlleva la responsabilidad de reconocerlo siempre. Queridos hermanos, hacer planes de esta manera no es algo neutro, como decíamos. Es un pecado de omisión y uno que requiere atención. Como cristianos tenemos una responsabilidad ante la realidad de que Dios tiene una voluntad particular para con nuestras vidas. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en reconocer constantemente la presencia de Dios y la contribución de Dios, no solo cuando se trata de nuestro futuro, sino que nuestro presente y nuestro pasado. Toda jactancia similar. Respecto de nuestro pasado, nuestra responsabilidad es recordar con gratitud y humildad la providencia de Dios en nuestra historia. Este entendimiento de todo lo que tenemos es por gracia, de que todo lo hemos recibido y todo se lo debemos a Él como nuestro Creador y nuestro Salvador. Porque uno podría ser jactancioso y decir: yo soy lo que soy por lo que viví. Todo lo que tengo me lo gané solo. Fueron mis méritos lo que resultaron en esto. Pero la palabra dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando decimos gracias a Dios, hermano, que esta frase sea significativa, que no sea un rezo. Que si decimos gracias a Dios pasó tal o cual cosa, o tuve tal cosa, que sea un verdadero reconocimiento de Dios y de cómo Él ha obrado con gracia en nuestras vidas. Respecto al presente, tenemos una responsabilidad también. Vivir hoy bajo el señorío de Cristo, obedeciendo a su voluntad revelada. Porque uno podría ser jactancioso y decir: yo hago lo que siento. Tengo que ser fiel a mí mismo. Tengo que ser un genuino con lo que yo siento. Pero la corrección bíblica es: hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, cuando decimos amén, que sea un amén genuino que refleje que hoy debe ser así, como es la voluntad del Señor. Y respecto al futuro, tenemos la responsabilidad de planear con humildad bajo la guía del Padre, diciendo: si el Señor quiere. No ser presuntuosos diciendo: tengo mi vida planificada, hacer lo que quiero y cómo lo voy a lograr, etc. La corrección bíblica es: no sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere. Cuando decimos si el Señor quiere, cuando decimos Dios mediante, hermano, que sea genuino, que sea no un mero decir en nosotros. Concluimos entonces diciendo esto. En primer lugar, vive con fidelidad filial hoy. Fidelidad de un hijo a su padre hoy. Como hijo de Dios no vives para ti mismo ni para tus propios planes, sino para honrar al Padre que te salvó y te sostiene. Obedece, por tanto, hermano, con diligencia, constancia y valentía, porque conoces su palabra y sabes que su voluntad es buena. Sométete de corazón, no por temor servil, sino por amor, confianza y reverencia filial.
Recuerde que Cristo fue el Hijo obediente por excelencia y por su obediencia perfecta, ahora puedes vivir una obediencia verdadera sin condenación. Segundo, discierne la voluntad particular de tu Padre. No vivas como un huérfano que se guía solo, sino como hijo que consulta con confianza y honra a su Padre en cada paso. Busca en la palabra los principios que rigen tus decisiones y somete tus deseos a su luz. Escucha la sabiduría de creyentes fieles, porque Dios usa a su pueblo para corregir nuestra ceguera natural. Y confía en la providencia de Dios, que abre y cierra puertas y que guía con paz al corazón que ha sido rendido. Y por último, reconócelo siempre en tu pasado, presente y futuro. No solo digas si Dios quiere con los labios, vívelo con todo tu ser. En tu pasado reconoce su mano providente y di: gracias, Señor, todo lo que soy es por ti. En tu presente di con obediencia: amén, que se haga tu voluntad hoy en mí. En el futuro di con humildad: Dios, mediante viviré y haré esto o aquello. Pero hermano, aún si has fallado en esto, hay esperanza. Hermano, hermana, todos hemos hecho planes sin Dios. Todos nos hemos jactado, aunque sea en secreto. Todos hemos confiado más en nosotros mismos que en nuestro Padre Celestial. Pero Cristo murió por pecadores orgullosos y resucitó para darnos un nuevo corazón que diga: de verdad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por Él, hoy y nosotros podemos comenzar a vivir bajo el alero seguro del Padre, no mañana, hoy. Que el Señor entonces confirme esta enseñanza.